Después de que perdí mi casa en una inundación, me quedé con mi hijo por unos meses. Entonces su esposa quedó embarazada y dijo, «No quiero a esta vieja aquí». Mi hijo estuvo de acuerdo. «Creo que es hora de que busques otro lugar donde vivir». Pero pronto ellos también se mudarían, porque yo soy quien compré esa casa. Y quiero a mis inquilinos fuera inmediatamente. Comenta desde dónde nos ves y suscríbete para mantenerte conectado. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 54 años y hasta hace 3 meses pensaba que conocía a mi familia. Qué ingenua fui. Todo comenzó en abril, cuando las lluvias torrenciales convirtieron mi barrio en una zona de desastre. Mi pequeña casa en La Boca, donde había vivido 30 años desde que enviudé, quedó completamente inundada. El agua llegó hasta el techo. Perdí todo: los muebles, la ropa, las fotos de mi difunto esposo Carlos, incluso el piano que él me había regalado en nuestro aniversario. Cuando llamé a mi hijo Diego, llorando desde la Cruz Roja donde nos habían evacuado, su respuesta me tranquilizó. «Mamá, no te preocupes, ven a casa inmediatamente. Tienes tu cuarto aquí, igual que siempre». Diego vivía en una hermosa casa de 2 plantas en San Isidro. Una casa que yo había comprado para él cuando se casó con Valeria hace 8 años. En aquel entonces, él trabajaba como contador junior y ella como secretaria. Sus sueldos combinados apenas les alcanzaba para un departamento pequeño. «Quiero que tengan un hogar digno para formar su familia», le había dicho cuando firmé los papeles. «Esta es mi contribución a su futuro juntos». La casa costó $120,000. Todo mi fondo de jubilación y los ahorros que Carlos había dejado. Pero ver la sonrisa de Diego, verlo abrazar a Valeria en el jardín de su nueva casa, había valido cada peso. Durante los primeros días después de la inundación, Valeria fue encantadora. Me preparaba té por las mañanas, me prestaba ropa hasta que pudiera comprar algunas cosas básicas y hasta me acompañó al banco para gestionar el seguro. «Tómate todo el tiempo que necesites, Elena», me decía con esa sonrisa perfecta que siempre había admirado. «Esta es tu casa también». Diego trabajaba muchas horas. Ahora era gerente en una firma de contabilidad muy prestigiosa, así que durante el día era principalmente Valeria y yo. Ella estaba terminando su carrera de psicología por las tardes, estudiando para ser terapeuta infantil. Una profesión noble, pensaba yo. Las primeras 2 semanas fueron casi agradables. Cocinábamos juntas, veíamos telenovelas en las tardes, y ella me contaba sobre sus clases. Me preguntaba sobre Carlos, sobre cómo había sido criar a Diego solo después de quedar viuda tan joven. «Debe haber sido tan difícil», me decía, tocándome la mano con genuina simpatía. «Eres una mujer muy fuerte, Helena». Yo me había sentido útil, querida. Incluso había comenzado a pensar que tal vez esta situación forzada nos había acercado más como familia. Qué tonta fui en creer que esa luna de miel duraría para siempre. Todo cambió el día que Valeria llegó a casa con una sonrisa diferente. Era mediados de mayo y yo estaba en la cocina preparando empanadas cuando la escuché entrar. «Elena», me llamó desde el living. «¿Puedes venir un momento?». Su voz sonaba extraña. Demasiado alegre, demasiado controlada. La encontré sentada en el sofá, sosteniendo algo en sus manos. Cuando me acerqué, vi que era una ecografía. «Estoy embarazada», anunció, agitando el papel como si fuera un boleto de lotería ganador. Por un momento, sentí genuina alegría. Iba a ser abuela por primera vez. Diego había querido hijos desde que se casó, pero Valeria siempre había dicho que quería terminar sus estudios primero. «Felicitaciones, querida», exclamé, inclinándome para abrazarla. ¿Cómo se lo tomó Diego? Su expresión cambió sutilmente. «Está muy contento, por supuesto, pero…». Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. «Elena, necesito hablarte sobre algo importante». Me senté a su lado, esperando. «Este bebé va a cambiar todo», continuó, su voz ahora más seria. «Vamos a necesitar el cuarto de huéspedes para el nursery. Y con un recién nacido en casa, bueno, va a hacer mucho ruido, mucho caos». Ahí fue cuando comencé a entender hacia dónde se dirigía la conversación. «También», agregó, evitando mi mirada, «mi madre va a venir a ayudarme después del parto. Se va a quedar por varios meses». El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente pregunté lo que ya sabía que vendría. «¿Qué estás tratando de decirme, Valeria?». Ella respiró profundo. «Creo que sería mejor si buscaras tu propio lugar, Helena.
Solo temporalmente, por supuesto, hasta que el bebé sea un poco más grande y las cosas se establezcan. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de darles la casa donde estaba sentada, me estaba pidiendo que me fuera. Pero lo que más me dolió fue la forma casual en que lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera simplemente una huéspeda cuya estadía había llegado a su fin. ¿Y Diego?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Él está de acuerdo con esto? Valeria asintió con demasiada rapidez. Por supuesto. Hablamos mucho sobre esto. Él también piensa que sería lo mejor para todos. Esa noche, cuando Diego llegó del trabajo, esperé a que él sacara el tema. Cenamos en silencio mientras Valeria me lanzaba miradas nerviosas. Finalmente, mientras lavaba los platos, Diego se acercó a mí. «Mamá», comenzó, y por el tono de su voz supe que Valeria ya había hablado con él. «Tenemos que hablar». Lo que siguió fue una conversación incómoda donde mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado solo después de la muerte de su padre, me explicó por qué era mejor para todos que yo me fuera. «No es que no te queramos aquí», me aseguró, aunque sus palabras sonaron ensayadas. «Es solo que con el bebé viniendo y la madre de Valeria ayudando, la casa va a estar muy llena». «¿Y la madre de Valeria es más importante que yo?», pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y indignación. Diego se veía incómodo. «Mamá, no es una competencia, es solo que, bueno, ella tiene experiencia con bebés, y Valeria se siente más cómoda con su propia madre durante este período vulnerable». Vulnerable, como si mi presencia fuera una amenaza en lugar de apoyo. «Además», agregó, evitando mi mirada, «ya es hora de que tengas tu propio espacio nuevamente. Te has estado recuperando bien de la inundación. Tienes el dinero del seguro ahora». Era cierto. El seguro finalmente había pagado, aunque mucho menos de lo que había perdido. Suficiente para alquilar un departamento pequeño y empezar de nuevo, pero no suficiente para comprar algo comparable a lo que había perdido. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté, manteniendo mi voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. «Un mes debería ser suficiente», respondió Diego, «para encontrar algo apropiado». Un mes. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de comprarles esta casa, después de perder todo en la inundación, me daban un mes para irme. Esa noche, acostada en lo que ahora sabía que era temporalmente mi cama, miré al techo y me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento me había convertido en una carga para mi propia familia? Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más comenzó a crecer en mi pecho. No era solo tristeza o traición, era algo más peligroso. Era rabia. Y esa rabia me hizo recordar algo que Diego y Valeria parecían haber olvidado convenientemente. Yo era la dueña de la casa donde estaban echándome. Al día siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. Mientras preparaba café en la cocina que técnicamente me pertenecía, comencé a formar un plan. Valeria bajó a desayunar alrededor de las 9, luciendo el brillo especial que dicen que tienen las embarazadas. Se sirvió jugo de naranja y me sonrió con esa misma sonrisa dulce que había estado usando durante semanas. «¿Dormiste bien, Elena?», preguntó, sentándose en la mesa del comedor que había comprado junto con la casa. «Perfectamente», respondí, sirviéndole café. «De hecho, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer». Sus ojos se iluminaron con lo que parecía alivio. «¡Qué bueno! ¿Ya tienes algunas ideas sobre dónde te gustaría vivir?». «Qué interesante». Ni siquiera una pregunta sobre cómo me sentía al respecto. Solo directo al grano. «¿Cuándo te vas?». «En realidad, sí tengo algunas ideas», dije, sentándome frente a ella. «Pero primero necesito aclarar algunos detalles sobre la casa». Valeria tomó un sorbo de café, pareciendo relajada. «¿Qué tipo de detalles?». «Bueno, como sabes, yo compré esta casa para Diego cuando se casaron. Me preguntaba si alguna vez transferimos oficialmente la propiedad a su nombre. Por primera vez desde que la conocía, vi a Valeria perder completamente la compostura. Su taza se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz ligeramente más aguda. «Es simple», expliqué tranquilamente. «Pagué la casa en efectivo hace 8 años, pero no recuerdo haber firmado nunca una escritura de transferencia. La documentación probablemente esté en mis archivos en el banco». El color abandonó el rostro de Valeria,
Pero Diego siempre ha dicho que esta es nuestra casa. Y lo es, confirmé con una sonrisa. Es la casa donde viven. Pero, legalmente, dejé que la frase colgara en el aire. La puerta principal se abrió y Diego entró, regresando de su trote matutino. Estaba sudado y sonriente hasta que vio nuestras expresiones. ¿Pasa algo?, preguntó, acercándose a darnos un beso en la mejilla a cada una. Tu madre tiene algunas preguntas sobre la propiedad de la casa, dijo Valeria, su voz tensa. Diego se detuvo en seco. ¿Qué tipo de preguntas? Solo quería confirmar el estatus legal de la propiedad, dije casualmente. Ya sabes, para mis propios registros mientras organizo mis finanzas. Pude ver el pánico creciendo en los ojos de Diego. Él sabía, por supuesto que sabía. Durante 8 años había vivido en una casa que técnicamente no era suya, y durante 8 años había elegido no hacer nada para cambiar esa situación. Mamá, comenzó cuidadosamente, seguramente podemos discutir esto más tarde. No hay prisa, lo interrumpí alegremente. Solo llamaré al banco esta mañana para verificar la documentación. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de hacer cualquier cambio en mi situación de vida. El silencio que siguió fue delicioso. Había olvidado lo bien que se sentía tener el control de una situación. Valeria fue la primera en recuperarse. «Elena», dijo con voz cuidadosamente modulada, «¿estás sugiriendo que podrías hacer algo con respecto a la propiedad?» «¿Cómo qué?», pregunté inocentemente. ¿Como vendería o algo así?» «Oh, no», dije, terminando mi café. «No estoy pensando en vender, pero podría considerar rentarla». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Diego se dejó caer en una silla. «¿Rentar nuestra casa?», susurró Valeria. «Mi casa», corregí gentilmente. «Y sí, podría ser una buena inversión. El mercado inmobiliario en San Isidro ha mejorado mucho estos años. Probablemente podría conseguir $3,000 al mes por una propiedad como esta». Diego encontró su voz. «Mamá, no puedes estar hablando en serio». «¿Por qué no?», pregunté. «Necesito ingresos estables, especialmente ahora que voy a tener que encontrar mi propio lugar para vivir. 3,000 al mes me permitiría alquilar algo muy cómodo para mí». «Pero nosotros vivimos aquí», protestó Valeria, su voz subiendo de tono. «Por ahora», confirmé. «Pero como me explicaron tan claramente ayer, las circunstancias están cambiando. Hay un bebé en camino. La madre de Valeria se mudará. La casa estará muy llena. Suena como si ustedes también podrían estar buscando un lugar más grande pronto». Valeria se veía al borde de las lágrimas. «Elena, esto es chantaje». «¿Chantaje?», repetí, genuinamente sorprendida. «No, querida. Esto es simplemente planificación financiera, algo que debería haber hecho hace años». Diego se inclinó hacia adelante. «Mamá, seamos razonables aquí. No puedes echarnos de nuestra propia casa». «Por supuesto que no», acordé. «No los echaría. Serían inquilinos. Inquilinos muy bienvenidos, de hecho, considerando que conozco su historia crediticia». «¿Y si no podemos pagar 3,000 al mes?», preguntó Valeria, ya sabiendo la respuesta. Sonreí. «Bueno, entonces supongo que tendrían que encontrar otro lugar para vivir. Así funciona el mundo real de los alquileres». «¿No es cierto?». Diego puso su cabeza entre sus manos. «Mamá, por favor, podemos resolver esto de otra manera». «¿Cómo?», pregunté. «¿Permitiéndome quedarme en mi propia casa hasta que nazca el bebé? ¿Quizás hasta que camine? ¿O hasta que vaya a la universidad?». «Eso no es lo que quisimos decir», murmuró Valeria. «¿No?», dije, levantándome de la mesa. «Porque eso es exactamente lo que escuché ayer, que ya no soy bienvenida en la casa que compré para ustedes». Mientras caminaba hacia las escaleras, me volví una última vez. «Ah, y Valeria», agregué, «felicitaciones nuevamente por el embarazo. Espero que el bebé herede la inteligencia de la familia. Va a necesitarla». Subí a mi habitación con el sonido de sus voces urgentes y susurrantes llenando la planta baja. Por primera vez en semanas, me sentí completamente en control. Desde la ventana de mi dormitorio podía ver el jardín que Carlos había soñado cuando planeamos comprar una casa más grande antes de su muerte. Este había sido nuestro sueño de hogar familiar y lo había realizado para Diego porque era lo correcto. Pero lo correcto funcionaba en ambas direcciones. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Era hora de verificar exactamente
cuáles eran mis derechos como propietaria, y después de eso, era hora de explorar mis opciones. Si Diego y Valeria querían que me comportara como una inquilina, entonces podían aprender a tratarme como la propietaria que realmente era. La llamada al banco confirmó lo que ya sabía. La casa estaba completamente a mi nombre. Diego aparecía en algunos documentos como beneficiario en caso de mi muerte. Pero no había transferencia formal de propiedad. En términos legales, él y Valeria habían estado viviendo en mi casa como huéspedes durante 8 años. Cuando bajé para almorzar, la atmósfera había cambiado completamente. Diego había cancelado su día de trabajo y estaba sentado en la mesa con Valeria, rodeados de papeles y la computadora portátil abierta. ¿Haciendo un poco de investigación?, pregunté, sirviéndome ensalada. Estamos revisando nuestras finanzas, respondió Diego sin levantar la vista. ¿Y cuál es el veredicto?, pregunté, manteniendo mi tono ligero. Valeria me miró con ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando. No podemos pagar $3,000 al mes, Elena. Nuestros sueldos combinados son apenas 4,500. Murmuré, como si esto fuera nueva información para mí. Eso sí es un problema, ¿no es cierto? Mamá. Diego levantó la vista. Hagamos un trato. Puedes quedarte hasta después de que nazca el bebé. Digamos, 1 año más. Y entonces podremos discutir otros arreglos. 1 año más de tolerancia en mi propia casa. Qué generoso de su parte. ¿Y la madre de Valeria?, pregunté. Encontraremos una solución para eso, dijo Valeria rápidamente. Tal vez pueda quedarse en un hotel cercano. ¿Con los gastos de un recién nacido?, pregunté. Eso parece financieramente irresponsable. Diego cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Entonces, ¿qué propones, mamá? ¿Qué quieres exactamente? Era una buena pregunta. ¿Qué quería exactamente? La noche anterior había estado segura. Quería que sintieran la misma sensación de inseguridad que me habían hecho sentir. Pero ahora, viendo la desesperación real en sus rostros, me di cuenta de que quería algo más. Quiero respeto, dije finalmente. Ambos me miraron confundidos. Durante 8 años he sido la suegra silenciosa, la madre que no interfiere, la invitada agradecida en la casa que ella misma compró. Cuando perdí mi hogar, ustedes me permitieron quedarme como si fuera caridad. No fue caridad, mamá, protestó Diego. ¿No?, repliqué. Entonces, ¿por qué la primera reacción de Valeria cuando queda embarazada es echarme? ¿Por qué su madre es más importante que yo? ¿Por qué ni siquiera se discutió la posibilidad de que yo pudiera ser útil con un bebé? Valeria abrió la boca para responder, pero continué. Durante 30 años crié sola a Diego después de que Carlos murió. Trabajé 2 empleos para pagar su educación. Le enseñé a caminar, a leer, a manejar sus finanzas. Pero aparentemente, esa experiencia no cuenta cuando se trata de su propio hijo. El silencio se extendió. Finalmente, Valeria habló con voz pequeña. No pensé en eso. No, concordé. No pensaste. Ninguno de los dos pensó. Solo asumieron que yo me iría silenciosamente cuando fuera conveniente para ustedes. Diego se frotó las sienes. Mamá, tienes razón. Manejamos esto mal, pero no puedes usar la casa como venganza. ¿Venganza?, repetí. Diego, yo no busco venganza. Busco una relación adulta e igualitaria con mi hijo y mi nuera. Una donde mis necesidades y sentimientos sean considerados antes de tomar decisiones que me afectan. ¿Y si eso no es posible?, preguntó Valeria, su voz apenas audible. La miré directamente. Entonces tendré que tomar decisiones que protejan mis propios intereses, como cualquier adulto responsable haría. Mi teléfono sonó. Era mi amiga Carmen, quien había sido agente inmobiliaria antes de jubilarse. Perdonen, dije contestando. Hola, Carmen. Elena, querida, recibí tu mensaje. Sí, puedo ayudarte a evaluar propiedades de alquiler. ¿Cuándo quieres que vaya a ver la casa? Mantuve mi voz neutral, aunque sabía que Diego y Valeria estaban escuchando cada palabra. ¿Qué te parece mañana por la mañana? Alrededor de las 10. Perfecto. Y tienes razón sobre el mercado en San Isidro. Las casas como la tuya están en alta demanda. Probablemente podríamos conseguir entre 3,000 y 3,500 al mes. Excelente. Te veo mañana entonces. Colgué y volví a mi ensalada como si nada hubiera pasado. ¿Carmen va a venir a evaluar la casa?, preguntó Diego, su voz tensa.
Solo quiero saber cuáles son mis opciones, respondí calmadamente. Valeria se levantó abruptamente de la mesa. No puedo con esto, murmuró, y salió corriendo hacia las escaleras. Diego me miró con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Una mezcla de respeto y temor. No sabía que tenías esto en ti, mamá, dijo finalmente. ¿El qué? Esta dureza, esta frialdad. Puse mi tenedor en el plato. Diego, no soy fría. Estoy protegiéndome. Algo que debería haber aprendido a hacer hace años. ¿Y si encuentras inquilinos que pueden pagar más que nosotros? Entonces tendré que considerar qué es mejor para mi futuro financiero, respondí honestamente. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Finalmente, habló. ¿Qué necesitaríamos hacer para que reconsideres? Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Primero, dije, necesito una disculpa sincera de ambos por cómo manejaron esta situación. Asintió lentamente. Segundo, necesito ser incluida en las decisiones que me afectan. Si van a tener un bebé y van a necesitar ayuda, quiero ser considerada antes que la madre de Valeria. Eso es razonable, admitió. Tercero, necesito un acuerdo formal sobre mi situación de vida aquí. No más ultimátum sorpresa. ¿Y cuarto? Preguntó, sabiendo que había más. Sonreí. Cuarto, necesito que reconozcan oficialmente que esta es mi casa y que ustedes viven aquí porque yo se los permito, no porque sea su derecho. Diego respiró profundo. Eso va a ser difícil para Valeria de aceptar. Entonces Valeria tendrá que decidir qué es más importante para ella, su orgullo o su hogar. Me levanté y llevé mi plato al lavaplatos. Carmen viene mañana a las 10. Si quieren tener esa conversación antes de que ella llegue, será mejor que la tengan esta noche. Mientras subía las escaleras, escuché a Diego suspirar profundamente. Sabía que iba a ser una noche larga para ellos, pero por primera vez en meses iba a dormir bien. Había recuperado mi poder, y no tenía intención de entregarlo nuevamente tan fácilmente. Esa noche, alrededor de las 8, escuché voces elevadas desde el dormitorio principal. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Diego y Valeria estaban teniendo la discusión de sus vidas. Alrededor de las 10, alguien tocó suavemente mi puerta. «Adelante», dije desde mi cama, donde estaba leyendo. Diego entró, luciendo exhausted y derrotado. Se sentó en la silla junto a mi cama, como solía hacer cuando era niño y tenía pesadillas. «Valeria está muy alterada», comenzó. «Imagino que sí», repliqué, marcando la página de mi libro. «Ella dice que la estás humillando deliberadamente». «¿Humillando?», consideré la palabra cuidadosamente. «No, Diego, la estoy tratando como a una adulta. Aparentemente, eso es algo a lo que no está acostumbrada». Diego suspiró. «Mamá, ella está embarazada. Las hormonas, el estrés, no es el mejor momento para este tipo de confrontación». «¿Y cuándo habría sido el mejor momento?», pregunté. «¿Después de que me echaran? ¿Después de que establecieran que su madre es más importante que yo? ¿Después de que decidieran unilateralmente sobre mi futuro?» «Tienes razón», admitió, frotándose los ojos. «Pero, ¿no hay una manera menos dramática de resolver esto?» Me senté en la cama, mirándolo directamente. «Diego, durante 8 años he sido la suegra perfecta. Nunca he criticado sus decisiones. Nunca he interferido en su matrimonio. Nunca les he recordado que esta casa es mía». «¿Y cómo me han pagado esa consideración?», no respondió. «Me trataron como un mueble inconveniente que había que mover cuando ya no fuera útil. Así que perdona si mi método para recuperar el respeto no es suficientemente delicado para los sentimientos de Valeria». Diego se quedó callado durante varios minutos. Finalmente, habló. «¿Qué necesitas escuchar de nosotros para que canceles la cita con Carmen mañana?» «Ya te dije esta tarde». «Sí, pero ¿hay algo más? ¿Algo que no hayas mencionado?» Pensé en su pregunta cuidadosamente. Había algo más, algo que había estado creciendo en mi mente durante las últimas horas. «Quiero que Valeria venga a disculparse personalmente», dije finalmente. «No quiero que tú hables por ella. Quiero escuchar de su propia boca que entiende lo que hizo mal». «Mamá, no es negociable, Diego. Si van a vivir en mi casa, necesito saber que me respeta como persona, no solo como la madre de su esposo». Diego asintió lentamente y se levantó. «Hablaré con ella». «No», lo detuve. «No hables con ella. Déjale saber que quiero hablar con ella».
pero la conversación tiene que venir de ella, no de ti presionándola. Después de que se fue, me quedé despierta pensando. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Podía ganar esta batalla y perder la guerra. Podía terminar con una relación tan dañada con mi nuera que la vida en la misma casa se volviera insoportable. Pero también sabía que si no establecía límites ahora, nunca los tendría. Valeria había mostrado su verdadero carácter cuando se sintió segura, y ese carácter era alguien que veía a las personas mayores como inconvenientes desechables. A las 11:30 hubo otro toque suave en mi puerta. Adelante. Esta vez era Valeria. Se veía terrible. Ojos hinchados, cabello despeinado, vestida en pijama. Se quedó parada en la puerta como si no estuviera segura de si era bienvenida. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Por favor, dije, señalando la silla que Diego había ocupado. Se sentó lentamente, retorciéndose las manos en su regazo. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. No sé cómo hacer esto, dijo finalmente. ¿Hacer qué? Disculparme. Nunca he sido buena pidiendo perdón. ¿Por qué no?, pregunté genuinamente curiosa. Valeria pensó por un momento. Mi familia. No éramos de disculparnos. Si algo salía mal, encontrabas a alguien más a quien culpar. Era la primera vez que había compartido algo personal sobre su crianza conmigo. Eso debe haber sido difícil, comenté. Lo fue, admitió. Y creo que por eso reaccioné como lo hice cuando me enteré del embarazo. ¿Cómo es eso? Entré en pánico. Sobre el dinero, sobre el espacio, sobre cómo íbamos a manejar todo. Y cuando estoy en pánico, mi primera reacción es eliminar variables. Y yo era una variable. Asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, y eso está mal, Elena. Está completamente mal. Era un comienzo, pero necesitaba más. ¿Por qué tu madre es más importante que yo?, pregunté directamente. Valeria se encogió como si la hubiera golpeado. No es que sea más importante, es que es más fácil. Explícame. Mi madre no me juzga, o al menos no me dice cuando lo hace. Contigo, siempre siento como si estuviera siendo evaluada, como si tuviera que probar que soy suficientemente buena para Diego. Eso me sorprendió. ¿Te he hecho sentir eso? No directamente, pero eres tan competente, tan independiente, tan perfecta. Criaste a Diego sola después de que Carlos murió. Trabajaste, mantuviste una casa, pagaste su educación. ¿Cómo puedo competir con eso? Ahora entendía. La inseguridad de Valeria había transformado mi apoyo en competencia, mi experiencia en intimidación. Valeria, dije suavemente, no es una competencia. Nunca lo fue. No, no. Yo tuve mi oportunidad de criar a Diego. Ahora es tu turno de criar a tu hijo. Yo no quiero reemplazarte. Quiero ayudarte. Lloró más fuerte ahora. Pero ayer, cuando me dijiste que tu madre venía, me imaginé que me estarían diciéndome cómo hacer todo, que me estarían juzgando cada decisión. ¿Y por qué no me preguntaste sobre eso?, dije. ¿Por qué no discutimos cómo podríamos hacer que funcionara para todos? Porque es más fácil eliminar el problema que resolverlo, admitió. Es lo que siempre he hecho. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente, Valeria levantó la vista. Elena, siento mucho cómo manejé esto. Siento haberte hecho sentir no bienvenida en tu propia casa. Siento haber tratado de echarte sin considerar tus sentimientos. Y siento haber asumido que tu experiencia como madre no sería valiosa para mí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Gracias, dije simplemente. ¿Cancelarás la cita con Carmen mañana? Eso depende. ¿De qué? De si realmente entiendes que esta es mi casa y que ustedes viven aquí porque yo se los permito. Valeria respiró profundo. Sí, lo entiendo y lo acepto. ¿Y entiendes que en el futuro las decisiones que me afecten necesitan incluirme en la discusión? Sí. ¿Y estás dispuesta a considerar maneras en las que yo pueda ayudar con el bebé, en lugar de asumir automáticamente que tu madre es la única opción? Sí, dijo, y por primera vez su voz sonó genuinamente esperanzada. Me gustaría mucho eso en realidad. Me levanté de la cama y fui al escritorio donde tenía mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Cancelando la cita con Carmen, dije, marcando su número. Cuando colgué, Valeria estaba sonriendo a través de sus lágrimas. Pero Valeria, agregué, esto es tu única oportunidad.
Si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera un obstáculo en lugar de familia, no habrá más conversaciones. Carmen estará aquí al día siguiente. Asintió vigorosamente. Entiendo. Después de que se fue, me quedé despierta un poco más, procesando lo que había pasado. Había ganado más que una disculpa. Había ganado un entendimiento y, potencialmente, una relación real con mi nuera. Pero más importante, había recuperado mi lugar en mi propia familia. Ya no era la suegra silenciosa o la invitada agradecida. Era Elena Vargas, la matriarca de esta casa, y finalmente estaba siendo tratada como tal. La mañana siguiente amaneció diferente. Cuando bajé a desayunar, encontré a Diego y Valeria ya vestidos y en la cocina, pero no había la tensión de los días anteriores. Valeria estaba haciendo huevos revueltos, mientras Diego preparaba café. «Buenos días, Elena», me saludó Valeria con una sonrisa que parecía genuina por primera vez en semanas. «¿Te gustaría desayunar con nosotros?» «Me encantaría», respondí, notando que había puesto la mesa para 3 personas. Durante el desayuno, discutimos planes reales por primera vez. Valeria estaba de 13 semanas, lo que significaba que el bebé llegaría en noviembre. Diego había estado considerando tomar una licencia por paternidad, algo que no había mencionado antes. ¿Has pensado en nombres?, pregunté, sintiendo que finalmente podía hacer este tipo de preguntas de abuela. Los ojos de Valeria se iluminaron. En realidad sí. Si es niño, queríamos nombrarlo Carlos, por tu esposo. El nombre me golpeó como una onda expansiva emocional. Carlos había muerto antes de conocer a Valeria, pero el hecho de que quisieran honrar su memoria de esta manera me tocó profundamente. Él habría estado tan orgulloso, dije, sintiendo lágrimas picando en mis ojos. «Y si es niña», continuó Valeria, «pensábamos en Elena». Ahora las lágrimas fluyeron libremente. En 24 horas había pasado de ser la suegra no deseada a tener un nieto o nieta que llevaría mi nombre. «¿En serio?», pregunté. Diego asintió. «Hemos estado hablando de esto durante meses. Antes de que todo se complicara. ¿Por qué no me lo dijeron? Queríamos que fuera una sorpresa», admitió Valeria. «Pero después de ayer, me di cuenta de que tal vez es mejor incluirte en estas cosas desde el principio». Esa tarde, mientras Valeria descansaba, Diego y yo tuvimos nuestra primera conversación padre-hijo real en años. Nos sentamos en el jardín con café, disfrutando del sol de la tarde. «Mamá», comenzó, «quiero disculparme también, no solo por lo de ayer, sino por estos últimos años». «¿Qué quieres decir? He tomado por sentado todo lo que has hecho por nosotros. La casa, el apoyo financiero cuando necesitábamos ayuda con la boda, todas las veces que has cuidado la casa cuando viajábamos. Nunca te he agradecido apropiadamente». Era cierto. Había habido docenas de pequeñas contribuciones a lo largo de los años que habían pasado desapercibidas. «No necesito agradecimientos constantes, Diego, pero sí necesito respeto. Lo sé, y lo tienes. Pero quiero hacer algo más». «¿Qué?» «Quiero formalizar legalmente tu posición como propietaria de esta casa, pero también quiero establecer un acuerdo que nos dé seguridad a todos». Me intrigó. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Podríamos establecer un contrato de alquiler formal, algo justo para ambas partes. Pagaríamos rent, pero a un precio familiar, no de mercado, y tendríamos garantías de que no seremos desalojados arbitrariamente». Era una idea inteligente. «¿Y qué ganarías tú con eso?» «Estabilidad. Y tú tendrías ingresos constantes sin tener que preocuparte por encontrar inquilinos desconocidos». ¿Cuánto estaban pensando? 1.500 al mes. Es menos de lo que pagaríamos por alquilar cualquier otra casa comparable, pero más de lo que estamos pagando ahora, que es nada. $1.500 al mes me daría 18,000 al año en ingresos pasivos. Combinado con mi pensión y los ahorros restantes, me proporcionaría una seguridad financiera real. ¿Y Valeria está de acuerdo con esto? Fue su idea en realidad. Dijo que le haría sentir mejor saber que estamos contribuyendo financieramente en lugar de simplemente viviendo gratis en tu generosidad. Esa noche, durante la cena, formalizamos el acuerdo. Valeria había redactado un contrato básico en su computadora, estableciendo términos claros para ambas partes. «Hay una cláusula adicional que queríamos incluir», dijo Valeria, un poco nerviosa, «sobre el cuidado del bebé». «¿Qué tipo de cláusula?».
Si estás dispuesta y disponible, nos gustaría que fueras la cuidadora principal cuando regresemos al trabajo. Pagaríamos por eso también, por supuesto. Era exactamente lo opuesto de la conversación que habíamos tenido 3 días antes. En lugar de ser echada para hacer espacio para otra abuela, me estaban pidiendo que fuera la abuela Primari. «¿Qué hay de tu madre?», pregunté. «Hablé con ella esta mañana», respondió Valeria. «Le expliqué que queríamos que tú tuvieras el rol principal. Ella entendió. Dijo que podría visitarnos periódicamente, pero que tu relación con el bebé era más importante». «¿Y estás cómoda con eso?», Valeria asintió. «En realidad sí. Después de nuestra conversación anoche, me di cuenta de que tengo mucho que aprender de ti sobre la maternidad. Y, bueno, me gustaría que fuéramos amigas, no solo familia política». 3 días antes, había estado preparándome para la humillación de ser echada de mi propia casa. Ahora estaba siendo invitada a ser el centro del cuidado familiar para la próxima generación. «Acepto», dije simplemente. Esa noche, mientras firmábamos los papeles, Diego hizo una observación que me sorprendió. «Sabes, mamá, creo que esto es lo que papá hubiera querido». «¿Qué?». «Que uses tu fuerza para proteger a la familia, no solo para darle todo lo que quiere». Tenía razón. Carlos siempre había dicho que mi mayor debilidad era dar demasiado sin exigir nada a cambio. Durante 3 días había aprendido a exigir respeto y había obtenido algo mucho mejor que obediencia. Había obtenido una verdadera familia. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo una crisis puede revelar el verdadero carácter de las personas. La reacción inicial de Valeria al embarazo había revelado sus inseguridades y patrones familiares. Mi reacción a su ultimátum había revelado una fuerza que no sabía que aún tenía. Pero lo más importante, habíamos encontrado una manera de convertir el conflicto en comprensión. En noviembre, cuando llegara el pequeño Carlos o la pequeña Elena, no habría una abuela relegada a visitante y otra privilegiada como cuidadora principal. Habría una familia verdadera, con roles claros, respeto mutuo y amor real. Y yo, Elena Vargas, estaría exactamente donde pertenecía, en el centro de todo, siendo la matriarca que siempre había sido, pero que finalmente había aprendido a ser. 6 meses después del Acuerdo de Paz, como había comenzado a llamarlo en privado, mi nueva vida había encontrado un ritmo agradable. El embarazo de Valeria progresaba sin problemas, y por primera vez en años me sentía genuinamente necesaria en lugar de tolerada. Los $1,500 mensuales que Diego y Valeria me pagaban habían transformado mi situación financiera. Ya no dependía únicamente de mi modesta pensión. Y había comenzado a hacer pequeñas mejoras en la casa, un nuevo jardín de hierbas aromáticas, pintura fresca en las habitaciones y hasta había contratado un servicio de limpieza quincenal. «Te ves radiante, Elena», me dijo mi vecina Carmen durante uno de nuestros cafés matutinos en su jardín. «El embarazo de Valeria te ha sentado bien». «Es extraño», admití, removiendo mi café. «Durante años me preocupé por no tener nietos. Ahora que finalmente viene uno, me siento como si hubiera recuperado un propósito». Valeria había resultado ser una embarazada encantadora. Sus náuseas matutinas le habían dado una vulnerabilidad que ablandó su personalidad y había comenzado a hacerme preguntas genuinas sobre la maternidad. «Elena», me había dicho la semana anterior mientras preparábamos almuerzo juntas, ¿fue difícil criar a Diego solo después de que Carlos murió? Los primeros años fueron terribles, le había confesado, pero Diego era un niño bueno, inteligente, responsable, cariñoso con su madre viuda. «Espero que nuestro bebé sea así», había dicho, poniendo su mano sobre su vientre en crecimiento. «Lo será», le había asegurado. «Los niños reflejan el amor que reciben». Pero no todo era perfecto en nuestro pequeño paraíso doméstico. Diego había estado trabajando aún más horas, a menudo llegando a casa después de las 10 de la noche. Cuando le preguntaba sobre eso, me daba explicaciones vagas sobre nuevos proyectos y oportunidades de ascenso. «¿Todo está bien en el trabajo?», le pregunté una noche mientras cenábamos solos, ya que él había llegado tarde nuevamente. «Por supuesto, mamá. Solo estamos expandiendo la firma. Es una época emocionante». Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una tensión que no había estado ahí antes. Esa misma semana recibí una llamada que cambiaría todo. «¿Señora Elena Vargas?», preguntó una voz profesional al teléfono.
Sí, ¿con quién hablo? Soy Patricia Mendoza del Banco Nacional. Necesito discutir con usted algunos problemas con los pagos de su propiedad en San Isidro. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de problemas? Señora Vargas, según nuestros registros, usted es la propietaria de la casa en la avenida Las Flores 1425. ¿Es correcto? Sí. Tenemos registros de que su hijo Diego Vargas ha estado utilizando esta propiedad como colateral para varios préstamos comerciales. El valor total de los préstamos garantizados por su casa es actualmente de $250,000. El mundo se detuvo a mi alrededor. Eso es imposible. Mi hijo me paga alquiler, pero nunca le di permiso para usar la casa como colateral. Señora Vargas, ¿tiene usted conocimiento de documentos de poder notarial que le otorgan a su hijo autoridad sobre sus propiedades? No, grité, quizás demasiado alto. Nunca firmé tal cosa. Necesitamos que venga al banco inmediatamente. Señora Vargas, hay serias irregularidades en estos documentos que requieren su atención. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, temblando. Diego había estado trabajando hasta tarde no por promociones o nuevos proyectos. Había estado tramando maneras de robarme mi propia casa. Cuando Valeria llegó a casa de sus clases, encontró las luces apagadas y la casa en silencio. «Elena», me llamó. «¿Estás bien?» «Estoy en el living», respondí, mi voz sorprendentemente calmada. Se sentó frente a mí, su vientre de 7 meses, haciendo el movimiento un poco torpe. «¿Te ves pálida? ¿Pasó algo?» «Valeria», dije cuidadosamente. ¿Tú sabías que Diego ha estado usando esta casa como colateral para préstamos comerciales? El color abandonó su rostro tan rápidamente que por un momento pensé que se iba a desmayar. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su reacción ya me había dado la respuesta. El banco me llamó, aparentemente. Diego ha forjado documentos de poder notarial para usar mi propiedad como garantía de deudas que ascienden a $250,000. Valeria comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas sin sonido. «¿Cuánto tiempo has sabido?», pregunté gentilmente. «Desde el principio», susurró. «Desde antes de que te quedaras con nosotros después de la inundación». La traición se asentó en mi estómago como plomo frío. «Explícame». «Diego, tiene problemas con el juego, Elena. Ha tenido problemas durante años. Las deudas se acumularon y él no sabía cómo pagarlas. ¿Y la solución fue robar la casa de su madre?» «No era robar», protestó débilmente. «Él decía que tú nunca lo sabrías, que haría los pagos desde las ganancias del negocio, que eventualmente podría pagar todo y nadie saldría lastimado. Excepto yo, cuando perdiera mi casa». Valeria sollozó más fuerte ahora. «Elena, lo siento tanto. Traté de convencerlo de que te dijera la verdad, pero él insistía en que tenía todo bajo control». «¿Y el embarazo?», pregunté, una horrible sospecha formándose en mi mente. ¿Fue el embarazo planeado para manipularme emocionalmente? «No», gritó Valeria. «El bebé fue una sorpresa genuina, pero cuando Diego se enteró, dijo que era perfecto timing, que te haría más difícil tomar acción legal contra tu propio hijo si estabas esperando un nieto». El nivel de manipulación me dejó sin aliento. Mi propio hijo había orquestado todo, desde echándome inicialmente para crear drama, hasta el embarazo de su esposa como escudo emocional, todo diseñado para robar mi casa mientras me hacía sentir agradecida por su generosidad al dejarme quedarme. «¿Dónde está Diego ahora?», pregunté, mi voz mortal calmada. «En el casino», admitió Valeria miserablemente. «Va ahí 3 o 4 noches a la semana. Dice que puede ganar suficiente para pagar las deudas, pero siempre pierde más». Me levanté lentamente de mi silla. «Valeria, quiero que empaques algunas cosas esta noche. Solo lo esencial». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque mañana por la mañana vamos a ir al banco juntas. Vas a confirmarles todo lo que me acabas de decir. Vamos a llamar a la policía para reportar fraude de documentos y luego vamos a iniciar el proceso de desalojo contra ustedes dos». «Elena, por favor», suplicó. «¿Por el bebé? ¿No tenemos a dónde ir?» Deberían haber pensado en eso antes de robarme. Esa noche, Diego llegó a casa pasadas las 2 de la mañana. Olía a alcohol y cigarrillos y se veía derrotado. Cuando encendió las luces del living, me encontró esperándolo en mi silla favorita. «Hola, mamá», dijo, tratando de sonar casual. «¿Por qué estás despierta tan tarde?» «¿Cómo fue el casino esta noche?», pregunté directamente. Se congeló completamente. «¿Qué casino?».
El casino donde has estado gastando el dinero que robaste de mi casa para garantizar tus préstamos fraudulentos. Diego se derrumbó en el sofá, poniendo su cabeza entre sus manos. ¿Cómo lo descubriste? El banco me llamó. Aparentemente, cuando forjas documentos legales, eventualmente alguien los verifica. Mamá, ¿puedo explicar? No, lo interrumpí. No puedes explicar. No hay explicación para robar la casa de tu madre. No hay explicación para forjar mi firma. No hay explicación para manipular mi amor por mi futuro nieto para encubrir tus crímenes. No es lo que piensas. ¿No? Me levanté, caminando hacia él. Entonces dime, Diego, ¿qué es exactamente? Pero no tenía respuesta. Como todos los mentirosos confrontados con la verdad, no tenía nada que decir. Mañana, dije calmadamente. Valeria y yo vamos al banco para arreglar este desastre. Después vamos a la policía. Y después voy a comenzar el proceso para recuperar mi casa. Mamá, por favor. Ya no, dije dirigiéndome hacia las escaleras. Ya no eres mi pequeño niño que necesita que mamá arregle sus problemas. Eres un hombre adulto que eligió robar a su propia madre, y ahora vas a enfrentar las consecuencias como el adulto que pretendes ser. Mientras subía las escaleras, escuché a Diego comenzar a llorar, pero por primera vez en mi vida como madre, sus lágrimas no me movieron. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima hubiera decidido coincidir con mi estado de ánimo. Me vestí cuidadosamente, un traje azul oscuro que había comprado para el funeral de Carlos, pero que nunca había usado porque me parecía demasiado severo. Hoy era perfecto. Valeria estaba en la cocina cuando bajé, luciendo terrible. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y su embarazo la hacía verse particularmente vulnerable. Elena, comenzó, he estado pensando toda la noche. ¿Y? Podríamos resolver esto sin involucrar a la policía. Diego podría vender el negocio, pagar los préstamos, y entonces... ¿Y entonces qué? La interrumpí. ¿Pretender que nada pasó? ¿Actuar como si mi propio hijo no hubiera forjado documentos legales para robar mi casa? Él no quería lastimarte. Valeria, dije, sirviéndome café. ¿Tú entiendes que si Diego no puede hacer los pagos de esos préstamos, el banco puede embargar en mi casa para recuperar su dinero? No había pensado en eso. Lo pude ver en su rostro. Eso significa, continué, que me quedaría sin hogar por segunda vez en menos de un año. La primera vez fue por un desastre natural. Esta vez sería por mi propio hijo. Se quedó callada, finalmente entendiendo la magnitud de lo que Diego había hecho. ¿Dónde está él?, pregunté. Se fue temprano. Dijo que tenía que arreglar algunas cosas en la oficina, seguramente corriendo para ver cuánto daño podía minimizar antes de que yo llegara al banco. El banco fue una experiencia humillante. Patricia Mendoza, la funcionaria que me había llamado, era una mujer profesional de unos 40 años que me trató con la paciencia que probablemente reservaba para víctimas de fraude familiar. «Es más común de lo que usted piensa, señora Vargas», me dijo, mientras revisábamos los documentos falsificados. «Los hijos que explotan financieramente a sus padres mayores están aumentando cada año. Los documentos eran convincentes, debo admitir. La firma falsificada era bastante buena, pero había detalles que un hijo no sabría sobre su madre. El segundo nombre que nunca uso, la dirección de mi primer apartamento como casada, pequeñas cosas que un estafador profesional habría investigado, pero que Diego había inventado. «¿Cuánto debe exactamente?», pregunté. $247,000 en préstamos comerciales, más intereses y penalidades. El total actual es de $273,000, más que el valor de la casa. Si los bancos ejecutaban, yo perdería todo y aún debería dinero. ¿Y si reportamos el fraude? Los préstamos serían invalidados inmediatamente. Su propiedad quedaría libre de gravámenes, pero su hijo enfrentaría cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Valeria, que había estado callada durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Cuánto tiempo de cárcel? Para fraude de esta magnitud, probablemente entre 3 y 5 años. El bebé nacería en noviembre. Si Diego iba a prisión ahora, perdería los primeros años de la vida de su hijo. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. En el camino a casa, Valeria y yo manejamos en silencio durante varios minutos. Finalmente ella habló. Elena,
Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hemos hecho, pero el bebé no es responsable de las acciones de sus padres, dije firmemente. Pero tampoco puedo permitir que mi amor por mi futuro nieto me impida protegerme. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Diego tiene que enfrentar consecuencias. La pregunta es si esas consecuencias vienen del sistema legal o de mí directamente. Cuando llegamos a casa, encontramos a Diego esperándonos en el living. Se había vestido con su mejor traje como si fuera una reunión de negocios, pero su rostro mostraba la desesperación de un hombre que sabía que su mundo estaba colapsando. «Mamá», comenzó antes de que pudiera quitarme el abrigo, «hablé con los bancos esta mañana. Puedo transferir algunos activos del negocio para hacer pagos inmediatamente y...» «¿Con qué activos?», pregunté. «Valeria me dijo que has estado perdiendo dinero en el casino cada vez que sales». «He tenido algunas pérdidas». «Sí, pero el negocio principal está sólido. Solo necesito tiempo para...» «Diego», lo interrumpí sentándome frente a él. «Para». Se calló, esperando. «Voy a hacer una oferta única. Puedes aceptarla o puedo llamar a la policía ahora mismo». Asintió nerviosamente. «Vas a vender el negocio inmediatamente. Todo. Equipos, clientes, contratos, todo. Vas a usar cada peso de esa venta para pagar los préstamos fraudulentos». «Mamá, es mi trabajo». «Era tu trabajo. Ahora es tu manera de evitar la cárcel». Continué. «Segundo, vas a ingresar en un programa de rehabilitación para adicción al juego. Un programa residencial de 3 meses mínimo». ¿3 meses? ¿Pero el bebé? El bebé nacerá en noviembre. Si empiezas el programa ahora, estarás fuera a tiempo para el nacimiento». Diego miró a Valeria, buscando apoyo, pero ella evitó sus ojos. «Tercero», continué, «cuando salgas del programa, vas a conseguir un trabajo como empleado. Nada de negocios propios, nada de manejar grandes sumas de dinero hasta que demuestres que puedes vivir sin apostar». «¿Y cuarto?», preguntó, sabiendo que había más. «Cuarto, van a mudarse de mi casa». Valeria jadeó. «¿Antes de que nazca el bebé? Tienen 3 meses para encontrar un departamento que puedan pagar con un sueldo normal. Eso les da tiempo suficiente». «Mamá», Diego suplicó, «no tenemos dinero para depósitos, para muebles, para nada. Todo está atado en el negocio». «Ese no es mi problema», dije firmemente. «Eso es parte de las consecuencias de robar a tu madre». Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Esto es imposible. No puedo vender el negocio tan rápido. No puedo encontrar un programa de rehabilitación que empiece inmediatamente. No puedo...» «Diego», dije calmadamente, «la alternativa es la cárcel. Prefieres explicarle a tu hijo por qué papá está en prisión en lugar de por qué papá está trabajando para mejorar su vida». El silencio llenó la habitación. Finalmente, Valeria habló. «Acepta, Diego, por favor». Él la miró con sorpresa. «¿Tú estás de su lado?» «Estoy del lado de nuestro hijo», respondió firmemente. «Y nuestro hijo necesita un padre que enfrente sus problemas, no uno que siga huyendo de ellos». Fue la primera vez que vi a Valeria mostrar verdadera fuerza ante Diego. Diego se derrumbó de nuevo en el sofá. «¿Y si hago todo eso? ¿Entonces qué? ¿Me perdonas?» «Entonces», dije, «tendrás la oportunidad de ganar de vuelta mi respeto. No mi casa, no mi dinero, no mi rescate automático cuando tengas problemas. Solo la oportunidad de demostrar que el hombre que criaste después de la muerte de su padre no desapareció permanentemente». «¿Y el bebé?», preguntó Valeria. «¿Podremos verte? ¿Podrás ser parte de su vida?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Eso dependerá de ustedes», dije honestamente. «Dependerá de si pueden construir una vida honesta y estable para ese niño». Diego miró sus manos durante un largo momento. Finalmente, levantó la vista. «Acepto». Esa noche, mientras Diego hacía llamadas para encontrar compradores para el negocio y programas de rehabilitación, me senté en mi jardín trasero. Las flores que había plantado meses atrás estaban floreciendo bellamente, llenando el aire de color y fragancia. Durante semanas había creído que finalmente tenía la familia que siempre había querido. Un hijo responsable, una nuera cariñosa, un nieto en camino. Todo había sido una elaborada mentira diseñada para robarme lo único valioso que tenía. Pero mientras miraba las flores que había plantado con mis propias manos, en el jardín de la casa que había comprado con mi propio dinero, me di cuenta de algo importante. Ya no era la viuda vulnerable que había sido después de la inundación.
Era una mujer que había aprendido a protegerse, y esta vez iba a salir ganando. 2 semanas después, nuestra casa se había convertido en un comando de operaciones para desmantelar la vida que Diego había construido sobre mentiras. Agentes de bienes raíces desfilaban por la puerta para evaluar los activos del negocio. Abogados revisaban contratos, y Valeria pasaba horas en Internet buscando departamentos que pudieran pagar con ingresos reales. Diego había encontrado un programa de rehabilitación en un centro privado en Córdoba. 900 costaría $20,000, dinero que no tenían, pero que él insistía en que valía la pena si le permitía evitar la cárcel. Es una clínica muy respetada, me explicó una mañana mientras desayunábamos. Se especializan en adicciones comportamentales. El programa incluye terapia individual, terapia grupal y un componente de manejo financiero. ¿Cómo planeas pagar $20,000? Pregunté directamente. Se removió incómodamente en su silla. Bueno, esperaba que tal vez... No, dije antes de que pudiera terminar la frase. Mamá, por favor, es mi última oportunidad de arreglar esto sin ir a la cárcel. Diego, durante los últimos meses has estado viviendo en mi casa, pagándome con dinero que robaste de mi propia propiedad, mientras me mentías sobre todo. ¿Realmente crees que voy a financiar tu rehabilitación también? Valeria, que había estado callada durante el intercambio, levantó la vista de su computadora portátil. Elena tiene razón, Diego. No podemos seguir esperando que ella resuelva nuestros problemas. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó Diego, su frustración comenzando a mostrarse. El programa público en el hospital italiano, respondió Valeria. Es gratuito, pero tiene lista de espera. No puedo esperar 4 meses para una lista de espera. Los pagos de los préstamos vencen en 6 semanas. Entonces vende el negocio más rápido, repliqué calmadamente. La realidad de vender un negocio que había estado usando como su cuenta personal de juego resultó ser más complicada de lo que Diego había anticipado. Los libros contables eran un desastre. Varios contratos tenían cláusulas problemáticas, y algunos clientes debían pagos atrasados significativos. Es como intentar vender una casa mientras está en llamas, me confesó una noche. Cada vez que pienso que tengo un comprador, descubren otro problema. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Equipos que usé como colateral para préstamos separados, contratos que firmé cuando estaba no pensando claramente, clientes que desaparecieron después de darles anticipos. En otras palabras, había apostado y perdido cada aspecto de su negocio, no solo las ganancias. Diego, dije cuidadosamente, ¿exactamente cuánto dinero vas a conseguir de esta venta? Se quedó callado por un momento demasiado largo. Probablemente no lo suficiente para pagar todos los préstamos. ¿Cuánto no lo suficiente? Tal vez $150,000 de los 270 que debo. $120,000. Más de lo que Carlos había ganado en 2 años de trabajo, y Diego lo había perdido apostando. ¿Y qué pasa con los 120,000 que faltan?, pregunté. Esperaba que, tal vez, podríamos llegar a un acuerdo de pagos con los bancos. ¿Qué clase de acuerdo? Pagos mensuales, durante varios años. ¿Con qué dinero? Vas a estar trabajando como empleado, viviendo en un departamento que pueden pagar con un sueldo normal. Diego se frotó las sienes. No lo sé, mamá. No sé cómo resolver esto. Esa noche, después de que Diego y Valeria se fueron a la cama, me senté con mis propios documentos financieros, mis ahorros, combinados con los pagos de alquiler que había estado recibiendo, y el dinero del seguro de la inundación, ascendían a aproximadamente $140,000. Tenía el dinero para salvar a Diego. Tenía el dinero para proteger mi casa y resolver todo este desastre. Pero, ¿debería hacerlo? Al día siguiente, Valeria tuvo su cita mensual con el ginecólogo. El embarazo progresaba normalmente. Era un niño, completamente sano, debido el 15 de noviembre. Cuando regresó a casa, parecía especialmente pensativa. ¿Todo bien con el bebé?, pregunté. Perfecto, respondió, pero se quedó parada en la puerta de la cocina como si quisiera decir algo más. ¿Valeria? ¿Qué pasa? Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Elena, el doctor me preguntó sobre el estrés. Dijo que mis niveles de presión están un poco altos y quería saber si había algo inusual pasando en casa. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estábamos atravesando algunos problemas financieros. Pero Elena se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas.
No puedo seguir viviendo así. El estrés constante, las mentiras, nunca saber si Diego va a llegar a casa o si va a estar en el casino. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que necesito irme, con o sin él. Eso me sorprendió. Durante meses había visto a Valeria como cómplice de Diego, pero ahora me di cuenta de que ella también había sido víctima de sus mentiras. ¿A dónde irías? Mi hermana en Rosario dice que puedo quedarme con ella hasta que nazca el bebé. Después de eso, no sé. Pero no puedo criar a un hijo en esta atmósfera de mentiras y caos financiero. ¿Y Diego? Diego necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones sin esconderse detrás de su esposa embarazada y su madre generosa. Tenía razón. Por supuesto. Mientras Diego supiera que Valeria y yo estábamos ahí para absorber el impacto de sus decisiones, nunca tendría verdaderos incentivos para cambiar. Valeria, dije cuidadosamente, ¿qué pasaría si yo pagara la diferencia de los préstamos? Sus ojos se agrandaron. ¿Harías eso? Podría hacerlo, pero no lo haré. ¿Por qué no? Porque la próxima vez que Diego tenga problemas, y habrá una próxima vez, volverá esperando que mamá lo rescate nuevamente, y la vez después de esa, y la vez después de esa. Valeria asintió lentamente. Tienes razón. Es lo que mi padre hizo con mi hermano mayor. Cada rescate lo hizo más irresponsable, no menos. Exacto. Así que tengo una propuesta diferente para ti. ¿Qué clase de propuesta? Te voy a dar $50,000. ¿Para qué? Para que empieces una vida independiente con mi nieto. Un departamento, muebles, un fondo para cuando necesites tiempo libre después del parto. Dinero que sea tuyo, no de Diego. Valeria me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Por qué harías eso? Porque quiero que mi nieto tenga al menos un padre responsable. Y si ese padre tiene que ser su madre, entonces voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que esa madre tenga los recursos que necesita. ¿Y Diego? Diego puede venir contigo si demuestra que ha cambiado realmente. O puede quedarse solo enfrentando las consecuencias de sus acciones. Esa será su decisión. Esa noche, cuando Diego llegó a casa del casino, porque por supuesto había vuelto al casino a pesar de todo lo que había pasado, encontró sus maletas empacadas en el vestíbulo. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando las maletas y luego a Valeria, que estaba sentada en el sofá con las manos sobre su vientre. Esto, dijo Valeria con una voz más firme de la que le había escuchado jamás. Es el final. ¿El final de qué? El final de rescatarte. El final de mentirte a mí misma sobre tus promesas de cambiar. El final de permitir que mi hijo crezca pensando que es normal que los padres roben a sus propias madres. Diego se volvió hacia mí. ¿Tú la pusiste a hacer esto? No, respondí calmadamente. Valeria tomó esta decisión sola, pero la apoyo completamente. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Sí, acordé. Eres mi hijo. Y durante 30 años te amé, te protegí y te enseñé la diferencia entre el bien y el mal. Pero en algún punto de esos 30 años, decidiste que las reglas no se aplicaban a ti. Diego miró entre Valeria y yo, buscando algún signo de que esto era negociable. Valeria, suplicó, tenemos un hijo en camino. No puedes hacer esto ahora. Tengo un hijo en camino, corrigió, y es exactamente por eso que estoy haciendo esto ahora. Y así fue como Diego se fue esa noche, llevándose solo sus maletas y las consecuencias de años de decisiones terribles. Valeria y yo nos quedamos en la casa, dos mujeres preparándose para traer un niño al mundo sin el hombre que debería haber estado ahí para protegerlos a ambos. Pero por primera vez en meses, la casa se sintió en paz. 3 semanas después de que Diego se fuera, la vida había tomado un ritmo extrañamente tranquilo. Valeria se había instalado completamente en lo que había sido su dormitorio, pero que ahora se sentía más como un refugio para una madre soltera en preparación. Habíamos convertido el cuarto de huéspedes en un nursery, pintando las paredes de un amarillo suave y llenándolo con muebles que yo había insistido en comprar. No deberías gastar tanto dinero en nosotros, me había dicho Valeria mientras armábamos la cuna. No es en ustedes, había respondido, es en mi nieto y en su madre, que ha demostrado más valor en 3 semanas que mi hijo en 3 años. Diego había llamado todos los días durante la primera semana, alternando entre súplicas desesperadas y promesas grandiosas sobre cómo había cambiado. Valeria había dejado de contestar después del 5.º día. Yo había durado hasta el 7.º. Mamá,
me había dicho en su última llamada. Esto no puede terminar así. Somos familia. Familia no roba, Diego. Familia no miente. Familia no pone en riesgo el hogar de su madre para alimentar una adicción. Había colgado después de eso y no había vuelto a llamar. Pero esa mañana de martes recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Señora Elena Vargas?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, mi nombre es Lucía Fernández. Soy investigadora privada. ¿Tiene unos minutos para hablar sobre su hijo Diego? Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de investigadora? Trabajo para una compañía de seguros que está investigando algunas discrepancias en las pólizas comerciales de su hijo. ¿Qué clase de discrepancias? Preferiría hablar en persona. Señora Vargas, ¿podría visitarla esta tarde? Es importante. Lucía Fernández resultó ser una mujer de unos 50 años, meticulosamente vestida, con el tipo de mirada penetrante que probablemente era muy útil en su trabajo. Se sentó en mi living con una carpeta gruesa y una expresión seria. Señora Vargas, ¿qué sabe usted sobre los seguros comerciales que su hijo tenía para su negocio? Muy poco, admití. ¿Por qué? Porque hace 3 meses, Diego presentó una reclamación por $150,000, alegando que equipos valuables habían sido robados de su oficina. ¿Robados? Según el reporte policial que él presentó, ladrones entraron a su oficina durante un fin de semana y se llevaron computadoras, equipos de impresión industrial y maquinaria especializada por valor de $150,000. Y nuestra investigación demuestra que esos equipos nunca existieron. Las facturas de compra que Diego presentó son falsas. Los números de serie no existen. Los proveedores que supuestamente vendieron los equipos no tienen registro de ninguna venta a su empresa. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Está diciendo que Diego fingió un robo? Estoy diciendo que su hijo presentó una reclamación fraudulenta por $150,000 a nuestra compañía, lo que constituye fraude de seguros, un delito grave. Pero el dinero fue pagado hace 6 semanas. $150,000 que Diego cobró basándose en documentos falsificados. Valeria eligió ese momento para entrar de la cocina con té. Cuando vio la expresión en mi rostro, se detuvo inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Le expliqué rápidamente lo que Lucía acababa de revelarme. El color desapareció del rostro de Valeria tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Diego no tenía esos equipos, susurró. Habíamos estado hablando durante meses sobre comprar nuevas máquinas, pero nunca tuvimos el dinero. Lucía asintió. Eso confirma nuestras sospechas. Señora Vargas, ¿tiene idea de dónde está su hijo actualmente? No, mentí. Sabía que estaba viviendo en un hotel barato cerca del centro, pero algo me decía que no debía compartir esa información todavía, porque tenemos órdenes de arresto pendientes contra él. Fraude de seguros de esta magnitud conlleva entre 5 y 10 años de prisión. Después de que Lucía se fue, Valeria y yo nos sentamos en silencio durante largo rato. Finalmente, ella habló. Elena, hay algo más que tienes que saber. ¿Qué? El dinero del seguro. Diego me dijo que lo había usado para pagar algunas de las deudas de juego. Pero ayer encontré estos en su email. Me mostró su teléfono. En la pantalla había capturas de pantalla de una cuenta bancaria en las Islas Caimán con un saldo de $143,000. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque tenía un sentimiento horrible de que ya lo sabía. Es donde Diego escondió el dinero del seguro. No lo usó para pagar deudas. Lo escondió en una cuenta offshore que yo no sabía que existía. La traición se asentó en mi estómago como veneno. No solo había Diego robado mi casa, mentido sobre sus deudas y falsificado un reclamo de seguro. También había estado preparándose para desaparecer con el dinero robado, abandonando a su esposa embarazada y a su madre. Valeria, dije cuidadosamente, ¿cuándo descubriste esto? Anoche. He estado revisando todos sus emails y documentos desde que se fue. Quería entender realmente con quién había estado casada. Y me di cuenta de que el Diego que conocía probablemente nunca existió. Las mentiras van tan profundo que no estoy segura de qué era real y qué era actuación. Esa noche, mientras Valeria dormía, me senté en mi cocina con una taza de té y el teléfono en la mano. Tenía el número del hotel donde Diego se estaba quedando. Una llamada, y podría advertirle sobre la investigadora. Podría darle tiempo para escapar, para desaparecer con su dinero robado.
En cambio, marqué el número que Lucía Fernández me había dejado. Señorita Fernández, dije cuando contestó. Soy Elena Vargas. Creo que sé dónde encontrar a mi hijo. La mañana del arresto amaneció con una ironía casi poética. Era exactamente un año desde la inundación que había destruido mi primera casa y me había llevado a vivir con Diego y Valeria. 12 meses de traición, manipulación y descubrimientos que habían destrozado cada ilusión que tenía sobre mi familia. Pero también 12 meses de aprender, que era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Lucía Fernández me había llamado a las 7 de la mañana. Señora Vargas, arrestamos a Diego anoche en el hotel. Tenía boletos para un vuelo a Uruguay esta mañana. ¿Uruguay? Un país sin extradición para este tipo de crímenes financieros. Su hijo estaba a 6 horas de desaparecer para siempre. ¿Y ahora? Ahora está en custodia esperando su audiencia de fianza, que probablemente será negada, considerando que lo arrestamos literalmente en camino al aeropuerto. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, procesando el hecho de que mi único hijo, el niño que había criado sola después de la muerte de su padre, había estado planeando robar cientos de miles de dólares y desaparecer, dejándome sin casa y a su esposa embarazada sin recursos. Valeria bajó a desayunar alrededor de las 8, moviéndose lentamente con su embarazo de 8 meses. ¿Dormiste bien?, le pregunté, decidiendo esperar un momento más tranquilo para contarle sobre el arresto. Mejor que en meses, respondió, sirviéndose jugo de naranja. Elena, he estado pensando sobre algo. ¿Qué? El bebé nacerá en 3 semanas, y he decidido que no quiero que Diego esté presente. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque no quiero que el primer recuerdo de la vida de mi hijo sea un padre que está ahí solo porque la policía no lo ha arrestado todavía. Valeria, dije gentilmente, hay algo que necesitas saber. Le conté sobre el arresto, sobre los planes de escape de Diego, sobre cómo había estado a horas de desaparecer para siempre. Valeria escuchó en silencio, sin lágrimas, sin dramática sorpresa. Cuando terminé, simplemente asintió. Estoy aliviada, dijo finalmente. ¿Aliviada? Aliviada de que finalmente se acabó, de que no tengo que seguir preguntándome qué otras mentiras descubriré, de que puedo criar a mi hijo sabiendo la verdad sobre su padre en lugar de viviendo una fantasía. Esa tarde, mientras Valeria descansaba, yo me senté en el jardín trasero con una taza de café y reflexioné sobre el año más extraño de mi vida. La mujer que había llegado aquí después de la inundación había sido vulnerable, dependiente, desesperada por la aprobación de una familia que la veía como una carga. La mujer que estaba sentada aquí ahora era dueña de su propia casa, financieramente independiente, y a punto de convertirse en abuela bajo sus propios términos. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Vargas? Sí. Mi nombre es Roberto Méndez. Soy el abogado de oficio asignado a su hijo Diego. ¿Podríamos hablar? ¿Sobre qué? Sobre la posibilidad de que usted testifique a favor de Diego en su audiencia de fianza. La audacia me dejó sin aliento. ¿Perdón? Su hijo ha estado explicando las circunstancias de su caso. Las presiones financieras, las deudas de juego, la desesperación que lo llevó a tomar decisiones pobres. Un testimonio de su madre sobre su carácter podría influir al juez para otorgarle fianza. Señor Méndez, dije calmadamente, mi hijo no solo robó dinero de una compañía de seguros, también forjó documentos legales para usar mi casa como colateral para sus deudas de juego, mintió a su esposa embarazada sobre sus finanzas y estaba planeando huir del país abandonando a su familia. Sí, pero... No hay pero, lo interrumpí. Mi hijo es un estafador, un mentiroso y un cobarde, y si el sistema legal necesita mi testimonio sobre su carácter, estaré feliz de proporcionar uno, pero no será el testimonio que usted espera. Colgué el teléfono sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Esa noche, Valeria y yo cenamos en el jardín, disfrutando de la brisa tibia de noviembre. Habíamos decidido que nombraríamos al bebé Carlos, como había sido el plan original, pero que su segundo nombre sería Rafael, por mi padre, no por Diego. Elena, dijo Valeria mientras terminábamos de cenar, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez lamentas haber comprado esta casa para Diego? ¿Lamentas todo el dinero que gastaste en él a lo largo de los años? Pensé en su pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. No lamento haber amado a mi hijo.
No lamento haber tratado de darle un buen comienzo en la vida, pero sí lamento no haber establecido límites más claros, lamento haber confundido amor con rescate. ¿Crees que él alguna vez cambie? No lo sé, admití. Tal vez la cárcel le dé tiempo para reflexionar sobre las decisiones que ha tomado, o tal vez solo le dé tiempo para planear mejores mentiras. ¿Y nosotros? ¿Crees que estaremos bien? Miré a esta mujer joven que había mostrado más valor en las últimas semanas que muchas personas muestran en toda la vida, llevando a mi nieto en su vientre, preparándose para ser madre soltera con gracia y determinación. Creo que vamos a estar mejor que bien, dije honestamente. Creo que vamos a estar exactamente donde necesitamos estar. 2 semanas después, Carlos Rafael Vargas nació en el hospital italiano a las 3:47 de la mañana, pesando 3 kilos y 200 gramos. Era perfecto, 10 dedos en manos y pies, pulmones fuertes y los ojos oscuros de su abuelo Carlos. Valeria había tenido un parto difícil, pero sin complicaciones, y cuando la enfermera puso a Carlos en mis brazos por primera vez, sentí que mi vida había encontrado finalmente su verdadero propósito. Diego había enviado cartas desde la cárcel. Había sido negada su fianza y estaba esperando juicio. Las cartas estaban llenas de promesas de cambio, súplicas por perdón y solicitudes de que le enviáramos fotos del bebé. Valeria y yo habíamos decidido unánimemente no responder. Mientras mecía a mi nieto en la habitación del hospital, mirando su carita perfecta, me di cuenta de que todo había valido la pena. Las mentiras, la traición, la humillación de descubrir que mi propio hijo me veía como un recurso a explotar en lugar de una madre a respetar. Porque sin todo eso, nunca habría aprendido mi propio valor. Nunca habría descubierto que podía ser fuerte cuando necesitaba serlo. Nunca habría entendido la diferencia entre amor y permitir malos comportamientos. Y nunca habría estado aquí, en este momento perfecto, sosteniendo a mi nieto mientras su madre dormía pacíficamente, sabiendo que ambos estábamos seguros, protegidos y amados. Carlos, susurré a su oído mientras dormía, tu abuela va a enseñarte algo muy importante. Va a enseñarte que la familia no se define por sangre o apellidos. Se define por respeto, honestidad y amor incondicional. También, agregué con una sonrisa, va a enseñarte que las abuelas que saben defender sus casas de los estafadores son las mejores abuelas de todas. 6 meses después, Diego fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude de seguros y falsificación de documentos. La casa había sido liberada de todos los gravámenes fraudulentos. Valeria había encontrado trabajo como psicóloga infantil en una clínica comunitaria, y Carlos estaba creciendo rodeado del amor de 2 mujeres que habían aprendido que a veces la verdadera familia la creas tú misma. Y yo, Elena Vargas, había descubierto que a los 54 años mi vida no estaba terminando, recién estaba comenzando.